La unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia se ha posicionado como una unidad de referencia y entre las mejores de España, tal y como lo ha destacado en su visita el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Tras mantener una reunión con trabajadores de esta unidad hospitalaria, el jefe del Consell, acompañado por la consellera de Sanitat Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha agradecido el intenso trabajo del personal sanitario para mejorar la calidad de vida de las personas y promover una medicina de proximidad que adquiera un compromiso con los pacientes. Ha sido muy interesante conocer todos los avances que están realizando y de qué manera se está, desde luego, invirtiendo en la Comunidad Valenciana por mejorar la vida de las personas cuando sufren una enfermedad como producida por un accidente o por cualquier otra circunstancia de quemados. Durante su visita, Puig ha podido conocer también las últimas novedades relativas al estado de salud del bombero herido mientras realizaba labores de extinción en el incendio forestal declarado el pasado viernes en Culla, y ha expresado el agradecimiento de la sociedad valenciana a los efectivos de emergencias y prevención de incendios. Por su parte, la consellera Montón ha avanzado que durante este primer trimestre de 2018 se dará a conocer la primera parte del proyecto para el nou espai Campanar Ernest Lluch, ubicado en el recinto del antiguo Hospital La Fe. Se va a recuperar la actividad de la zona, se va a solventar el 90% de la atención que se da a los usuarios también en ese barrio para evitar el desplazamiento y sobre todo se va a hablar en ese espacio de cronicidad y de salud mental que son apuestas de la Consellería. Esta primera fase hará referencia a los servicios de urgencias, el centro de salud y el centro integrado de especialidades.